Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Profe, mira, aún estamos todos candidatos nosotros. Uy, ¿están en sociales? Sí, profe, acabamos de salir, es que estamos profundizando. Me parece muy bien. Profe, no íbamos a hablar del libro. ¿Cómo? Hoy no íbamos a hablar del libro. Sí, esa es la clase de hoy. Tranquilo que es para finalizar el periodo académico. Yo les doy la fecha y lo vamos trabajando. Hoy en clase, cuando a las 2 de la tarde les informo cómo vamos a trabajar. No te preocupes, no te adelantes. Hola, profe. Hola. Muy buenos días, señora María Paula. ¿Cómo me le va? Qué pena volver a insistir y molestar. Desde la coordinación académica, coordinadores y el señor rector enviaron un comunicado a los padres de familia para la prematrícula. Entonces, por favor, necesitamos saber si el niño va a continuar en el colegio para diligenciar la prematrícula, y apenas la diligencia, por favor, me informa o me dice para ayudar el informe, porque me están pidiendo ese seguimiento. Muchísimas gracias, muy amable. Profesora Daisy, muy buenas, ¿cómo está? La llamaba para recordarle que toca ingresar a plataforma, a solicitar, a diligenciar el formulario para la prematrícula de la niña. Necesito que me confirme si va a continuar o no va a continuar para yo llevar mi registro que me están solicitando de la rectoría. Muy amable, gracias. ¿Cuántos están? Esperemos un poquito más. Hola, profe. Qué pena, señora Diana. Una preguntita. La rectoría y las coordinaciones enviaron a plataforma un link para diligenciar la prematrícula. Me gustaría saber si la niña va a continuar con nosotros en la institución el próximo año, porque me están pidiendo los datos desde la rectoría para saber la contabilidad o poder disponer del cupo. Por favor, si fuera tan amable, si la diligencia o si nos dice sí o no, para yo saber y me tomo una fotico de si la diligencia o para poder informar a la rectoría. Muchísimas gracias, muy amable. Buenos días, profe. Buenos días. Profe. Listo, profe, ya se lo voy a enviar. Ya, ahorita estoy en clase, pero tranquila que yo lo voy a enviar. Señora Lina, qué pena molestarla. Llamo para informarle que ya hay un link en la plataforma para la prematrícula de Camilita, porque están solicitando el diligenciamiento o el no de pronto de la prematrícula para el año 2020. Y apenas tenga esa información, por favor, se me la regala para yo poder informar, porque estoy haciendo seguimiento como directora de grado.
Qué pena molestarle, muy amable, gracias. Bueno, niños. Oh, y ahora me pusieron una tarea que no sé ni por dónde voy a empezar. Profe, pues piensa que estás como en nuestro lugar, que cuando tú nos pones tareas y no sabemos por dónde Entonces, empezar. ajá, sí. Listo. Chiquillos, buenas tardes, ¿cómo me les va? Hoy quiero escucharlos, ustedes son los que van a hablar, va a haber un diálogo de una manera muy respetuosa. Me van a contar lo que están leyendo, hasta dónde van, cómo les ha parecido, sencillo o no sencillo, y ojalá el que va siguiendo va hablando, que yo no le voy a decir, siga Juan Pablo, siga Carlos, siga Valentina, siga Laura, siga, no, yo los quiero escuchar y a ver, entonces no sé quién toma la vocería para empezar. Ojalá empiecen desde el primer capítulo hasta donde van para llevar la secuencia. Cómo se llama la obra, quién es el escritor, dónde se desarrolla, de qué trata, empiecen. Y todos los que están en clase tienen que hablar para poder justificar lo de la lectura. Listo, empezamos. Pues la novela se llama Crónica de una muerte anunciada y es por el escritor Gabriel García Márquez. Pues hasta donde yo voy me ha parecido muy interesante, ya que lo normal de una novela pues es que el crimen se comete al final, pero pues este crimen desde el comienzo se sabe quiénes son los que van a asesinar a Santiago Nazar, que pues es el protagonista, y pues me ha parecido muy chévere. Ujú. Profe, me parece muy chévere porque es que nos cuentan la historia desde varios puntos, desde cómo la vivió ese último día Santiago Nazar, cómo lo vivieron los vicarios, Bayardo San Román y todo, casi toda la gente del pueblo. Profe, a mí me pareció muy chévere por el detallismo que tiene la obra, porque uno va avanzando y eso capta al lector, como por ejemplo cuando especifican cómo va a ser su último día, van dando detalles muy precisos y eso son cosas interesantes que pone el autor. Profe, yo investigué y Crónica de una muerte anunciada es la séptima novela de Gabriel García Márquez. Se publicó en 1981 y pues desde mi punto de vista algunas partes de la novela no me gustan, no me parecen tan interesantes como hay otros que sí me gustan y me parecen más interesantes. Ujú. Profe, pues a mí me gusta mucho, me pareció interesante el comienzo, como comenzó, me pareció muy chévere, muy bonito y pues eso, profe. A mí me gusta que, o sea, me parece interesante que empiece ya, o sea, que se sepa ya que él se va a morir y quiénes son los que lo matan. Y también me gusta el detallismo de la novela. Pues, profe, si me permiten seguir, a mí la verdad no me gustó la novela por lo que desde un principio se sabe quién es el asesino y quién va a morir y todo eso. Creo que me llama más la atención que los libros lleven, o bueno, las historias solamente se sepa al final ese tipo de datos. Pues si me permiten seguir, esto a mí me parece básicamente lo mismo que a Jelen, que es como que una historia muy predecible, entonces no me gusta mucho por eso. Me gusta más así como que sean historias que no se sepa qué va a pasar. Y pues sí, el libro se llama Crónica de una muerte anunciada y básicamente trata sobre la rara historia de amor que había entre Bayardo San Román y Ángela Vicario. Y
Santiago Nazar. Profe, yo lo que iba a decir también de la novela es lo que les pasa a Yelena y a Sara. No me gusta que desde el inicio dice qué es lo que va a pasar, porque dice prácticamente todo lo que va a pasar en el libro y no sé, no tiene como algo que lo intrigue a uno sobre lo que va a pasar, sino solo lo dice y ya. Así que desde como el principio perdí el interés porque ya sabía qué era lo que iba a pasar. Profe, y pues como ya veníamos diciendo, es como que la historia empezó por donde se suponía que debería ir el final. Y se supone que en el final se descubre quién fue el malo, quién fue el asesino, pero no, en esta desde el inicio ya nos estaba adelantando la parte final y como que eso no era lo más, sí, entonces nos gusta como más algo que sea impredecible. Profe, yo creo que ellos querían era hacer una cosa diferente porque casi siempre comienzan con la historia y a lo último se ve. Entonces, pues yo creo que ellos quisieron cambiar y comenzar pues con la adrenalina. A mí también me parece, pues, bonito que, o sea, una forma diferente de que lo hayan empezado así. Sí, Profe, yo la estoy de verdad, acuerdo, pues a mí, mi opinión, sí me pareció chévere, profe, yo estoy de porque acuerdo con cambia como, uno siempre que lee algo es como que al final está todo lo raro, entonces, profe, yo estoy de acuerdo con Aileen por lo que dijo de que es muy aburrido cuando ya se sabe quién es el ignoto, quién es el asesino. Pierde el detalle de ser una novela y también lo que dijo Adán, que es muy detallista en donde ocurren los hechos y los lugares. Sí, profe, o sea, la novela en sí es como que muy predecible, pero me gusta que cuando tratan de describir algo, lo describen muy detalladamente o cuando están hablando de algo en específico, lo detallan demasiado para que se contextualice mejor. Y profe, a mí también me parece eso que es muy detallista, porque digamos, de cualquier persona, cualquier cosa, nos cuentan como que dónde vino, que fue, que el papá, que el hijo y así. Profe, Sí, bueno, profe, profe, dele la Juanita. novela al principio es simple, pero después se pone un poco más confusa, como por ejemplo el caso de Ángela Vicario y Bayardo San Román, porque ella aseguraba que si tuvo un romance Santiago Nazar, con Santiago Nazar, pero en partes de la historia como que insinúan que eso no es cierto. Profe, dando como algo, una parte sobre lo que dijo Juanita, un aspecto negativo de la eh, crónica es que lo que dice Juanita, van a matar, bueno, mataron a Santiago Nazar cuando en algunas partes del libro insinúan que ella de verdad no estuvo ahí. No es nada seguro, pero pues donde yo voy aún no han dicho nada, pero sí en partes del libro insinúan que eso no es cierto. Profe, pues me gustaría responder a lo que dijo Sara Castañeda y a lo que dijo Adam, que es bastante detallista lo del libro. Creo que yo, en lo personal, podría compararlo con otra novela que leí. Y las dos novelas son muy detallistas. La única diferencia es que la otra novela tenía más intriga. Profe, pues yo me he leído, o sea, en lo que estamos haciendo del proyecto de lectura en presencialidad del colegio, yo me alcancé a leer varios libros y también en colegios anteriores, como, bueno, Las chicas del hambre, que también es una novela eh, que es medio realista, pero a la vez es como que de suspenso. Y me parece que como que la gracia de una novela así es que no se sepa de la verdad de la historia hasta que llegue el momento indicado. ¿Sí? Porque siquiera en el primer párrafo ya se sabía que iba a pasar. Profe, un aspecto bueno que me gustó de la novela, pues algunos temas no me gustaron, pero pues otros, como que leo muchas novelas de esos temas,
o temas de, bueno, es como la violencia que tiene el libro, porque pues van a matar a Santiago. eh, la venganza, porque se acostó pues con la hermana, con Ángela Vicario, supuestamente. Y ya. Profe, a mí algo que me pareció muy, bueno, muy detallista y muy interesante, profe, es la mentalidad de ellos, porque al comienzo ya también decía que se iba a morir Santiago y todo eso, entonces pues ya cómo van a sacar de su mente las otras cosas si ya lo habían dicho, pues, que se iba a morir, entonces pues me pareció muy, muy avanzada la mentalidad de ellos. Profe, y un aspecto que me gustó mucho también de la novela fue que los personajes, o sea, que tenía varios personajes, solo hay 3 principales, pero que tenía varios personajes secundarios que eran como que le daban así como más vida a la historia para que tuviera un mejor, o sea, una mejor explicación de la situación. Profe, Profe, a mí algo algo que... que me pareció muy raro al principio fue que casi todos los que vivían por allá en el pueblo sabían que iban a matar a Santiago Nazar y él no lo sabía, o sea, como que nadie se lo dijo y pues casi todos lo sabían, entonces como que raro. Profe, dos cosas. Primero, consulté que Crónica de una muerte anunciada narra hechos reales ocurridos en 1951 cuando mataron a un amigo de Gabriel García Márquez. Y fue 27 años más tarde que Gabriel García le dio forma a la novela narrando los hechos que le habían pasado a su amigo. Y segundo, sobre lo de Valentina, en un pedazo dicen que no me acuerdo quién había tratado de decirle a Santiago Nazar que lo iban a matar, pero no alcanzó porque ya lo habían matado o algo había pasado. Pero también pusieron una nota debajo de la puerta y él salió y no la vio. Profe, interesante el libro es que se ve muy detalladamente las costumbres de la época, como por ejemplo las costumbres o las cosas que hacían cuando llegaba el obispo. Sigan hablando, yo estoy escuchándolos. Profe, y que pues como que el tema principal del libro era como la venganza, porque la crónica de una muerte anunciada es la crónica de la muerte de Santiago Nazar, que era anunciada porque ya todos lo sabían, ¿sí? Pero él no, y que fue matado por los gemelos Vicario por hacer perder la virginidad de su hermana, Ángela. Entonces, pues pienso yo que el tema principal es la venganza. Profe, me parece que fue una historia muy sencilla porque, o sea, fue solo una muerte y le saca mucha información. Y también que, pues de que fue muy sencilla, solo fue por un problema de faldas y ya toda la muerte y todo, como todo lo que pasó en ese día. Sí, profe, y pues como dice Diego, es como que eh, básicamente todo se trató de la muerte, pero no tenía así como un centro que nos llevara específicamente a eso. Y era así como que muy sencillo y muy simple de describir. Profes, a mí lo que más me gustó, en mi opinión personal, es que aunque uno ya supiera lo que iba a pasar, uno no sabía cómo. Es decir, la cosa como esto y van contando cómo va pasando las cosas. Por ejemplo, por dónde iban, cómo iban, qué estaba pasando y cosas que uno se pone a pensar y que le dan realismo a la novela, como por ejemplo que empieza a ver las opiniones de las demás personas y eso porque personas que pudieran opinar de eso. Que también se trata de una novela de realismo, supongo, porque está inspirada en un caso real y que después se le dio acción a una novela.
Profe, Cristian tiene razón porque, digamos, como pasó, digamos, en una parte dijeron que los gemelos Vicario iban con unos cuchillos de tantos centímetros de que eran, pero que después llegó un policía y que se los quitó, y pero que ellos cogieron otros y los volvieron a afilar. Entonces, que si uno no sabe cómo va a pasar, aunque uno sí sabe lo que va a pasar. Profe, también que, que los hermanos Vicarios no querían matar a Santiago Nazar, pero si no lo hacían, la familia iba a quedar más deshonrada de lo que ya lo estaba. Básicamente era como una obligación de los hermanos Vicario matar a Santiago Nazar, porque lo que dice Juanita, ellos no lo querían hacer, pero iban a deshonrar aún más a su familia, así que yo creo que ellos como que sentían esa obligación de ir a matarlo para no deshonrar a su familia. Profe, y pues así como dijo Dieguito ahorita, pues ellos siempre trataban, digamos, de alargar las palabras, digamos que si usted se cayó, volvió y se paró, volvió y se paró y volvió y corrió y así, profe. Y también de cuando, ay, profe, que se me olvidó. Profe, micrófono. Luis, lo escucho. Señora, Lo escucho. ¿de qué están hablando, profe? Es que acabo de ingresar. No, profe, Lucho te acaba de decir que tenías el audio apagado para poder hablar, entonces, y él acaba de entrar, por eso está medio perdido. Pues. Perdidísimo, como siempre, ese Lucho. Lucho, estamos hablando del libro que ustedes están leyendo que se llama Crónica de una muerte anunciada, una novela de Gabriel García Márquez. ¿Por qué dirá que se llama Crónica? ¿Qué es la crónica? Profe, porque muestra mente cada momento, es decir, que digamos el día lunes, entonces muestra todo lo que sucedió el lunes y así continuamente, el martes, el miércoles, hasta que hoy. Profe, la crónica Porque pues es como A ver, uno por uno. Va a hablar, ya, un momentico, va a hablar Juan Manuel y luego Sarita. Pues, profe, la pregunta que estás diciendo que la crónica es un relato que especifica y detalla muy bien dónde están, qué están haciendo, en qué lugar lo están haciendo, a qué hora, y esos aspectos los detalla la crónica. Sí, señor, muy bien. A ver, escucho a Sarita. Profe, que la crónica es como una narración histórica que como que recoge los hechos y los acomoda en orden cronológico del que sucedieron. O sea, como lo explicaba Sofía. Sí, profe, es una recopilación de la historia, de los hechos. Ya, exactamente. Acuérdense que ustedes hicieron una crónica de una mascota. Entonces, la crónica viene a ser, la crónica es una narración donde comenta todos los sucesos o los hechos de una manera organizada y nos va diciendo todo organizado, nos va diciendo los acontecimientos o los hechos que están sucediendo en la obra. Por eso se llama Crónica de una muerte anunciada. María, ¿qué estás cantando? Canta para todo el grupo. Vale, listo, continuemos. ¿Quién más va a hablar? Profe, Sí. parece interesante es que en las el novio se virgen, entonces la corre la casa. Entonces ahí muestra cómo las mujeres se la ingeniaban para engañarlos respecto a esos temas. Profe, a mí también me fijé que ahí no se respetaban como tanto los derechos de la mujer, porque ya cuando se suponía que se casaban ya no tenían como oportunidades de vivir ellas, sino para el marido. Sí, profe, y como que la mujer, como dice Diego, no tenía así como un poder, no podía, o
como expresarse, como hablar, sino que después de casarse ya no podían ser independientes, sino que tenían que ser como dependientes de una persona, que en ese caso era el esposo, ¿sí? Y pues tenían que ser únicas y solo para él y no podían hacer cosas que no fueran de la casa. Prácticamente la vida era del esposo y de ella, profe, porque no podía hacer nada. ¿Y qué opinan ustedes de eso? Oh, profe, que no Yo, profe, bueno, yo no soy una mujer, profe, pero yo opino que eso es muy mal, profe, porque todo el mundo tiene su derecho, así sea mujeres, hombres, niños, y pues tienen que Sí, tener su profe, derecho y de hablar la mujer es y de muy Profe, libre. expresarse y de todo, profe. yo personalmente, que soy mujer, ese es otro aspecto que no me gusta de la novela. eh, Porque pues la mujer ya puede tener como en estos momentos sus derechos y poder hacer lo que quiera, por ejemplo, trabajar, votar, todo ese tipo de cosas. Entonces como que esa novela me recuerda lo que las mujeres no podían hacer en esos tiempos, en esos años. Entonces, pues desde mi punto de vista está mal y no me Sí, gusta ese aspecto profe, de la estoy novela. Sí, de profe, yo acuerdo también Sí, con estoy de profe, Mariana. acuerdo. es como otro aspecto muy feíto de la Machista. novela, por decirlo así, Pero es por la porque, época. ajá, Porque porque nosotros pues ya somos caballeros. igualmente Ahora le damos había libertad. muchas mujeres que desde antes marcaron así como un antes y un después entre la voz y el voto que tenía la mujer, ¿sí? Y pues eso es algo que se implica mucho ahora. Sí, profe, antes eran muy machistas y pues la novela como que hubiera quedado mejor sin eso, ¿no? Ahora somos caballeros. Sí, ¡Ah! Sí, sin embargo, caballeros. Valentina, El saco, profe, les damos el saco y Valentina todo. Ordóñez, sin embargo, hay que ver que la novela, o sea, está basada como en otros tiempos. Exacto, pero que estuviese Pero basado en los tiempos, también, bueno, es entendible que no se diferenciaba la voz que tenía la mujer a la del hombre, pero aún así, pues, o sea, se conoce que desde hace mucho tiempo atrás de que se creara esa novela, ya habían mujeres y ya se había, o sea, ya se había extendido la voz que representaba a la mujer, ¿sí? Entonces, me parece que como que la historia, a pesar de que se sabía que la mujer podía hablar, que tenía poder, no se representó. Personalmente yo creo que la novela hubiera sido mejor si no tuviera esos puntos pues como machistas, donde hubiera un poco más de intriga, donde la persona que lo lee tuviera un poco más de intriga sobre saber qué iba a pasar. Y ya. Profe, pues, para mí, siento que sin esa parte del machismo no existiría la novela, porque si en ese tiempo, claro, fueran libres de decidir, jamás hubieran matado a Santiago Nazar y la familia no se sentiría deshonrada. Profe, pues yo creo que eso es una de las partes más importantes de la novela. Pues yo no estoy de acuerdo, pero yo creo que es la más importante, bueno, una de las más importantes, porque yo digo que la novela quería cambiar, no las mismas novelas de siempre, que siempre pasaba lo mismo, pues yo creo que ellos querían cambiar. Pero no estaba bien esa parte. profe, ¿estás ahí? Profe, yo... Yo iba a preguntar lo Profe, mismo. ¿estás ahí? Ah, sí, ahí está. Profe, ahora sí, profe, pues yo investigué, acabo de investigar cuál fue el caso real, apareció en un diario y resulta que el tipo lo mataron porque ni siquiera el tipo tenía un noviazgo con ella ni nada, sino que él lo señalaron porque sí, y que decían que era un asunto de honor, que, que se supo eso y que lo mataron y que toda la ambientación y todo lo que pasó fue inspirado en la ambientación de una ciudad de aquí de Colombia que se llama Sucre, que parece que el caso se ¿En Colombia desarrolló se llama qué, perdón? Sucre, aquí, Sucre, en la costa Caribe, profe. Ajá. Y que el verdadero nombre del que mataron no era Santiago Nazar,
sino que se llamaba Cayetano Gentile. Profe, y también que yo también me puse a investigar sobre la verdadera historia porque, pues, bueno, el caso es que me puse a investigar y que a él lo mataron fue por más que todo una sospecha de lo que pudo haber pasado entre él y ella, porque sabían que pasase lo que pasase, ese rumor iba a quedar marcado y iba a ser una deshonra. ¿Sí? Y el personaje de Santiago Nazar fue inspirado en uno de los más grandes confidentes de Gabriel García Márquez. Profe, yo creo que también lo de Ángela Vicario y Santiago Nazar, yo supongo que eso no va a ser verdad y que en la misma novela va a pasar lo que pasó pues en la vida real, que a él de pronto lo mataron por una suposición o por el rumor, como dice Sara, que cuentan en la historia real, pues ya que la crónica nació de ese asesinato. Entonces yo supongo que lo de Ángela Vicario no sea verdad y pase lo mismo que en la historia de la vida real, que mataron a Santiago Nazar simplemente por una suposición o por un rumor. Profe, otra cosa interesante es que en ningún momento de la crónica dice en el momento en el que transcurre la historia, pero uno se da cuenta que sucedió en una época más antigua porque antes había mucho machismo y la venganza por honor era una costumbre. Después ya está empezando a marcar el tiempo y quedan 7 minutos. No nos volvemos a conectar porque ya el tema que teníamos de teatro, esa parte ya la terminamos, ya el lunes empezamos a ver otro tema, otro trabajo de clase. Profe, también otra cosa que vi fue que Bayardo San Román, como era rico y poderoso y era hijo de Patronio San Román, pues entonces creía que podía hacer lo que quisiera. Así fue como eligió así de esposa a Ángela Vicario. Y aunque Ángela Vicario no estaba enamorada de él, la mamá que querían el dinero de la familia, entonces le dijo que el amor se aprende, pero no es así. Profe, ese también es otro aspecto que no me gusta. Sí, Que pero antes era obligan cogían a las parejas a las hijas a casarse, además que muchas veces era por como el dinero que tenían las personas, además que Bayardo San Román, lo que decían, tenía mucho dinero, su familia era muy adinerada y le podía dar una gran vida como a Ángela Vicario y a su familia. Entonces, pues la familia dijo, oh, vamos a casar a mi hija con él y la vamos a obligar a que lo quiera. Entonces, eso tampoco es otra cosa que me gusta de la novela. Sí, profe, y al final te pones a mirar y no fue tanto como por honor, sino fue como por avaricia, como dice Mariana, que lo hicieron casar por el dinero, ¿sí? Y no fue tanto como por honor de que ella estuviese con alguien que amaba, que esto, no, sino que simplemente fue por dinero. Profe, yo desde mi punto de vista creo que el verdadero, o sea, como por decirlo así, el verdadero villano de la historia fue la muchacha porque ella en ningún momento quiso impedir que asesinaran al... Sí, profe, porque digamos cuando Bayardo San Román devolvió a Ángela Vicario a la casa de su madre, ellas le preguntó, los hermanos Vicario le preguntaron y ella dijo Santiago Nazar, pero nunca se confirmó si fue en verdad Santiago Nazar o si se hizo, digamos, una venganza de Ángela Vicario hacia Santiago o solo eligió un nombre al azar. Sí, profe, lo que dice Juanita también puede ser cierto, porque ella en ningún momento de la historia cuentan verdaderamente, o sea, ella, ¿qué fue lo que dijo? Ella solo dijo Santiago Nazar y como que todos tuvieron, los hermanos Vicario tuvieron un odio hacia él. También lo que dice Juanita, bueno, lo de la venganza de Ángela Vicario a Santiago Nazar puede ser verdad, porque sí, supuestamente ella sí se acostó perdió su virginidad con Santiago Nazar, pues fue una venganza porque su esposo, o el que iba a ser su esposo, la devolvió.
Pues yo les quiero decir que, o sea, hay que ponernos en el contexto de la obra, ¿no? Ustedes de pronto ya el próximo año, en grado octavo, empezamos a ver las diferentes etapas de la literatura, Entonces, ya ejemplo, en grado octavo van a ver solamente literatura de Colombia. En noveno van a ver toda la literatura de Latinoamérica. En décimo van a ver la literatura española y en 11 va a ser la literatura universal. Entonces, por eso, cuando el año que venga, en grado octavo, van a mirar que esa novela tiene muchas cosas de romanticismo, de costumbrismo, de realismo, que son escuelas literarias que tienen unas características que ustedes muy bien las han identificado en el trayecto que llevan en este momento de la lectura. Me parecen muy bien las argumentaciones que ustedes están dando y ese es el objetivo. El objetivo del área de español y de lectura es eso, ¿no? Trabajar en toda la parte de habilidades comunicativas, el saber hablar, el saber expresarse, el saber escuchar. Eso es lo más importante, obviamente, y el saber escribir. Y empezamos con esa obra de Gabriel García Márquez, porque ustedes de cierta manera ya han trabajado y han escrito las diferentes crónicas en los concursos que nos han invitado, entonces les quedaba más fácil. Y muy bien lo que dijo Juan Manuel, cuando dice, no, es una crónica, pues es una narración de acontecimientos, de hechos. Por eso, de verdad, los quiero felicitar. Ustedes son un grupo muy juicioso, unos niños muy pilas. Qué rico poder disfrutar de esa lectura. Y es cierto, no nos adelantemos a ver qué es lo que va a pasar en la obra, pero vamos muy bien. Entonces, yo ahorita ya les deseo un feliz fin de semana, que descansen y nos vemos en la próxima clase de la otra semana. Chao, profe, gracias. Chévere leer, profe. Rubiano no dijo nada en toda la clase. Profe, Juan no dijo nada. Sí, yo ya sé, yo ya los tengo que estoy anotando. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Por ahí decía lo que otros decían.